Ya 11:43 aquí en Contacto de Verano y nos acompaña el doctor William Paco Castillo, que como ustedes saben fue el ex abogado de Alberto Fujimori, y pues ha desatado una polémica tremenda a raíz del indulto que confiriera el presidente Kuczynski en la Nochebuena. Empecemos por ahí. ¿Qué opinión tiene usted de este indulto humanitario? ¿Fue humanitario? Bueno, ¿Qué le queda? Es un indulto humanitario anunciado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, una atribución constitucional del presidente de la República, y para nosotros, los que durante 4 años luchamos tenazmente por lograr la libertad de Alberto Fujimori, en el papel de defensor que me cupo, pues es una satisfacción. No le veo atisbo de ilegitimidad ni de ilegalidad. Pero usted ocupó la defensa legal, digamos, en el fuero judicial. ¿No le hubiera gustado lograr que salga en libertad ganando la lucha, digamos, litigando? Bueno, yo litigué y gané todos los casos. Pudiera decirse que soy el abogado, hasta el momento, espero que lo sea el nuevo y le auguro los mejores éxitos porque es un académico de primera, pero yo he ganado todos los casos de Alberto Fujimori. Fíjese, yo le gané el habeas corpus cuando le quitaron el teléfono. Yo le gané el caso de las esterilizaciones forzadas, que contra él no existe ningún proceso abierto en contra. En el tema del habeas corpus le gané, en el tema del habeas corpus que llegó hasta el Tribunal Constitucional le gané perdiendo. Recuerdo que incluso le dije, aquí perdiendo ganamos. ¿Y cuál fue la ganancia? Determinar a través de un fallo del TC que los crímenes a los cuales él había sido condenado eran delitos comunes y la mención a crímenes contra la humanidad era solamente declarativa y sin efectos jurídicos. Y además el propio doctor San Martín lo ha confirmado luego, en una entrevista que ha dado efectivamente ha quedado prácticamente zanjado el asunto. ¿Usted cree que si hubiese sido el abogado del expresidente Fujimori desde el inicio de su proceso, no hubiera terminado en prisión? Es muy difícil realmente que yo haga un juicio de valor sobre un papel que no me cupo. César Nakazaki es un abogado extraordinario, es un académico de primera, es un maestro universitario igual que el que habla. Pero pienso yo, y agradezco tu pregunta, Mijael, en todo caso yo he venido hoy día a hablar como un abogado libre, como un analista del tema jurídico. En realidad tengo el sentimiento uncido a mi ex defendido, a quien obviamente defendí honoríficamente, gratuitamente, y lo defendí con lealtad y defiendo su libertad, y lo defenderé siempre. Pero lo que le quiero decir es que el tema por el cual actuó Nakazaki fue un tema estrictamente jurídico, y en unas declaraciones que he oído al doctor Pérez el día de ayer también hace ese desdén al juicio político. Él dice, yo soy un jurista. ¿Y usted cree que este fue un juicio político? Lo mismo decía Nakazaki. Entonces yo no soy nadie para dar un consejo, pero yo bueno, es profesor universitario, ¿no? Soy un profesor universitario, sí, pero no soy nadie, digo, para dar un consejo político, porque debería darlo jurídicamente. Pero si yo, por la coyuntura, entré al tema político, creo que no hay que descuidar el frente político. ¿Y cree que Alberto Fujimori... ¿Usted cree que se descuidó el tema político en el juicio? No, en el tema de César Nakazaki creo yo que faltó, desde una crítica sana y alturada, creo que no se tocó el tema político. ¿Faltó estrategia política? Faltó el tema de estrategia política. ¿Qué hubiera hecho usted? Durante los 4 años lo que hice, durante los 4 años yo compartí el tema jurídico con el tema político. Es más, muchos dicen que mi defensa fue más política que jurídica, probablemente, pero esa defensa política hizo que Alberto Fujimori ocupara el sitial que hoy día ocupa. Volvimos a encumbrarlo como el líder que siempre ha sido y ganamos sus procesos. Ahora, ¿cuál es ese sitial? Como para ubicarnos mire, en el mapa. Cuando yo llego a la defensa de Alberto Fujimori estaba relegado políticamente. Era la apreciación de las personas, era la apreciación incluso de sus seguidores, y entonces nosotros, el que habla, digo, y mi patrocinado, el presidente Fujimori, o el expresidente si se quiere decir,
trabajamos mucho el tema inicialmente de su liderazgo político. ¿Y usted cree que hoy en día Alberto Fujimori, como lo dicen en las encuestas, la última de GFK, es el líder máximo del fujimorismo? No me cabe la mínima duda. Pero hay una contradicción ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que él recibió un indulto de corte humanitario, esto implica que su salud estaba en vilo y que él tendría que, pues, pasar más bien a una vida de cuidado intenso de su salud. A ver. Y el ejercicio de un liderazgo político, ¿estará usted de acuerdo conmigo, doctor? Es un ejercicio activo. Bueno, pero es un ejercicio efectivamente activo, pero la actividad política uno la ejerce de dos maneras. La ejerce en movimiento o la ejerce intelectualmente. Mariátegui, en silla de ruedas, escribió probablemente la obra más magistral, Los 7 ensayos de la realidad peruana. En realidad no se necesita moverse para ser un líder político. Alberto Fujimori ha dicho en declaraciones anteriores que él morirá político, y aun cuando ahora pudiera haber bajado el tono de este discurso por la coyuntura, yo estoy convencido, conociéndolo como lo conozco, que morirá político y hará política sin necesidad de hacerlo activamente en plazas. La memoria de él, la participación de él, el Twitter de él, las declaraciones que él haga posteriormente y que el indulto humanitario no lo limita, lo van a poner en el sitial que siempre tuvo, el del auténtico líder del fujimorismo. ¿Usted se considera fujimorista? No, yo no me considero fujimorista, vea, no estoy inscrito en el partido de Fujimori, en ninguno de los Pero partidos estuvo, por que ejemplo, ha tenido. de acuerdo con las reformas económicas que Fujimori planteó en los Totalmente, 90s. yo creo, y lo he dicho varias veces, que Alberto Fujimori fue, desde mi punto de vista, y conmigo comparten muchos, que fue el presidente o el mejor presidente que tuvimos en el país. La pacificación se la debemos a él. La reinserción de la economía cuando éramos unos parias, en verdad es gracias al liderazgo de Alberto Fujimori. ¿Delitos hubieron? Sí, ha sido condenado por esos delitos. Errores hubieron, pero claro, los está pagando. Ahora, una consulta. Si usted está de acuerdo con las reformas que económicamente Alberto Fujimori planteó, ¿cómo puede usted decir que el libro de Mariátegui es la obra más grandiosa de la historia del Perú? No, yo no he dicho que es la... yo no estoy sino haciendo un análisis respecto a la producción política que tiene una persona sin actividad. Porque hemos hablado de usted me ha hecho la comparación, ¿no? Usted me ha hecho la comparación de cómo, por ejemplo, Alberto Fujimori, si ha sido beneficiado con un indulto humanitario, cómo puede él hacer actividad política. Y usted dice que intelectual. Claro, como la hizo Mariátegui. Como la hizo Mariátegui. Usted me dice que Alberto Fujimori ha sido el mejor presidente de la historia del Perú. Estoy convencido de eso. Eso implica que usted sabe cuáles son todos los presidentes de la historia del Perú. Sí. Bueno, no soy un historiador, pero no digo, pero para emitir un juicio de valor en donde uno dice que un presidente es el mejor de todos, tiene que haber conocido a todos los presidentes del Perú. Bueno, uno conoce a todos los presidentes del Perú, o a casi todos, lo que ha visto en base a la historia, ¿no es cierto? Claro. Ahora, tengo una pregunta ya no tanto sobre Alberto Fujimori, sino sobre el legado, este político, este capital importante que ha dejado el doctor. ¿Qué está pasando entre Keiko y entre Kenji? Porque yo me acuerdo, y acá sí hay que ser justos, que cuando usted encabezó la defensa, había una unidad más o menos clara dentro de las voces que estaban detrás de la defensa del expresidente Fujimori. Pero hoy más bien esa cohesión parece haberse disuelto. A ver, cuando hablábamos del momento inicial en que yo tomo la defensa de Alberto Fujimori era lo que los parlamentarios o los líderes de Fuerza Popular llaman ahora el líder histórico. Cuando hablan de líder histórico, era el líder nominativo. El fundador del movimiento, digamos. El líder nominativo. Alberto Fujimori no existía en la coyuntura política, o al menos estaba totalmente rezagado. Relegado, claro. El liderazgo era de Keiko, pero Alberto Fujimori estaba íntegro, políticamente hablando. Estaba entero. No, y de hecho su salud estaba, creo, un poco mejor que ahora, ¿no? Ha ido desmejorando. Mucho mejor, claro, ha ido resquebrajándose por la cronicidad de sus males. Entonces, él mismo, no yo también, pero él mismo,
inicialmente no se sentía halagado, al menos durante el tiempo que yo lo conocí o lo traté, nunca se sintió muy bien encasillado en el tema líder histórico, porque a él le parecía que el líder histórico era como decir, pues, Víctor una Raúl. reliquia. Claro, alguien Él que ya no decía, está acá, una reliquia, una momia, Mariátegui, una alguien que momia ya- viviente. que ya no está. Una momia viviente. Entonces, justamente en las conversaciones que yo tenía, y que ha sido la oportunidad de ser amigo de él, precisamente porque mi trabajo era ad honorem. Entonces no estábamos, ni nunca estuvimos sujetos a un contrato. Yo no tenía obligaciones contractuales con él. Entonces esa situación hizo que durante esos 4 años habláramos como amigos, y esa compenetración de abogado, de todas maneras con patrocinado, Buena confidencialidad. había mucha confidencialidad Ahora, entre nosotros. usted que lo conoce y que tiene la posibilidad de llamarse su amigo, ¿qué cree que piensa Alberto Fujimori de este enfrentamiento que hay, por lo menos en los fueros públicos, entre sus hijos, que hoy por hoy parecen, al menos, de Fujimorismo? Mire, yo he dicho, no es la primera vez que lo digo, probablemente siendo un poco infidente, Por favor, eso es lo que nos encanta a los periodistas. Pero, pues claro, pero fue una infidencia, para usar el término suyo, en favor de quien siempre he defendido. O sea, yo nunca he Ha traicionado a su actuado, ni patrocinado. actuaría, ni traicionaría a Alberto Fujimori, porque realmente yo dije esa infidencia porque alguien la tenía que decir. ¿Cuál fue la infidencia? La infidencia fue que Alberto Fujimori, cuando pierde las elecciones Keiko, él me dice a mí que en realidad él como político no veía ni avisoraba un futuro con una presidenta como Keiko, en la hipótesis de que ésta tentara una tercera reelección, ¿no? Candidatura. Reelección a su candidatura. Y que él consideraba que el mejor llamado, dada la votación que siempre ha tenido Kenji, era Kenji, en todo caso, el que debería tomar la posta. Me la dijo y yo la pregoné. La pregoné porque yo creía igual. Siempre hemos visto, o yo veía en Kenji, el verdadero defensor del pensamiento fujimorista. Pensamiento pragmático que puede, en la hipótesis de que Kenji se decida, porque no se decide y temo que nunca se decida, a ser el candidato presidencial, pudiera repetir la historia de su padre. Me ha dejado ahí varias preguntas en el tintero. La primera, ¿qué tiene Kenji que no tenga Keiko? Creo que tiene humildad, primera característica, tiene empatía, no tiene ese disforzamiento que tiene Keiko. Lo veo más transparente, más probablemente cándido, pero esa es la candidez que cautiva al Perú, porque lo ve en realidad transparente. Creo que en ese aspecto supera ampliamente a Keiko. Keiko fue primera dama de un gobierno cuestionado y Kenji no tiene esa contaminación. Kenji es la expresión de el cariño o la simpatía que sienten por su padre, y no necesito ser un veedor extraordinario, sino simplemente mirar el porcentaje o el alto caudal de su votación. Entonces es la mejor carta política. Pero si él no se decide y está esperando que lo voten para luego decir que me votaron, en realidad la oportunidad siempre es calva, es el momento en que hay que tomarla, y ojalá que Kenji se decida. Y yo lo digo con el cariño que tengo por Alberto Fujimori y también por Kenji, porque ahí, en realidad con ambos he tenido mucha empatía, claro. Ahí es que y no tengo ninguna ambición política, yo soy un jurista, nunca he tenido ambiciones políticas, ni estoy tratando de llevar agua para mi molino. Una última pregunta con respecto a Kenji, que me parece interesante lo que dice. ¿Qué cree usted que lo aleja de la posibilidad de ser candidato? ¿Por qué cree que no se manda? Fíjese, yo creo que no se manda porque en realidad el problema para él es un problema de carácter sentimental, porque también tengo que admitir que yo nunca he visto una familia
tan unida políticamente en la hora de hacer de codos en una mesa. Mentiría yo si diría que en algún momento observé un atisbo de enemistad o Entre de los resentimientos hermanos. entre los hermanos. Ah. Cuando se reunían para almorzar con el papá, casi religiosamente algunos domingos, en realidad era un cariño Lo que usted se me dice, veía, una entonces, unión. es que Kenji no quisiera traicionar a Keiko. Claro, él estará esperando, pienso yo, no he conversado con él, pero presumo, conociendo lo que lo conozco, superficial o un poquito más adentro de lo superficial, que probablemente él esté pensando en que Keiko debería declinar en su favor. O sea, dar un paso al costado. Claro, dar un paso al costado. ¿Y usted cree que Keiko debe dar Yo un creo paso que al costado? no, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque en realidad la política, ojalá que sí, ¿no? Pero yo tengo soy escéptico en ese aspecto porque la política es en verdad un vicio o Del que es... uno nunca escapa. Pero ahí claro. está usted, entiendo perfectamente su punto, pero estamos confundiendo expectativas con posibilidades. Que vaya a pasar es una cosa. Yo le pregunto, ¿usted cree que sería bueno para el fujimorismo que Keiko dé un paso al costado? Absolutamente. Y que se dedique a hacer ya es su vida más, privada. si van por cuerdas separadas, y eso lo han dicho los analistas y yo comparto, si van por cuerdas separadas, podría correrse el riesgo, porque en realidad nunca se sabe, de pronto los dos llegan en cantidad de votos, uno más que otro, pero finalmente pudieran confluenciar a una sola, a una sola partitura. Pero lo que quiero decirle es que en la hipótesis que hacen los analistas, y yo me sumo a esta hipótesis, es que yendo en líneas separadas, probablemente quien pierda sea el propio Kenji se fujimorismo. impone. Pienso que en una elección de bases, Kenji tendría que imponerse. Bien, doctor. Yo le agradezco muchísimo por su presencia. A Ha sido usted, esclarecedor Miguel. conversar. Espero tenerlo pronto nuevamente. Muchas Son gracias. ya las 12:01. Llegamos hasta aquí con Contacto de Verano y nos vemos mañana a las 11 de la noche. Buenas noches.